Buenas tardes, un saludo muy especial para todos. Un saludo y un agradecimiento al senador Iván Name y al senador Roy Barreras por esta invitación y a usted, señor presidente, por darme el uso de la palabra. Yo creo que no habíamos vivido nunca antes momentos tan aciagos, tan complejos y tan llenos de dilemas. Y creo que estos temas demandan de todos nosotros una gran capacidad de análisis y de conceptualización para tratar de intervenirlos de la mejor manera. El primero de los dilemas es un dilema que está con respecto a las libertades individuales, las libertades soberanas que tiene cada sujeto para poder hacer lo que quiera, pero estas libertades individuales dan y van en contravía de la posibilidad de vida. En la medida en que no se ejerce cuarentena o toques de queda o ley seca, y en la medida en que el ciudadano puede adelantar todo su esfuerzo, como usualmente lo ha adelantado, se aumentan las velocidades de contagio, se aumentan el número de contagiados y por tanto se aumenta el número de posibles enfermos críticos y de fallecidos producto del COVID. Es decir, aquí la primera contradicción que tenemos es una contradicción entre libertades del individuo y capacidad y velocidad de transmisión del virus. La segunda gran contradicción que nosotros leemos en la ciudad de Cali es una que está anclada a la movilidad y la economía. En la medida en que se posibilita la movilidad, que se posibilita y se libera el aislamiento y se posibilita el desarrollo de la economía, pues por supuesto vamos a tener mayor capacidad económica para podernos mover, pero a su vez vamos a tener una mayor posibilidad de contagio. Si en la primera tiene que ver con perder libertades para poder salvar vidas, en la segunda tiene que ver a mayor movilidad, mayor posibilidad económica, pero también mayor posibilidad de contagio, de enfermos, de críticos y de muertos. ¿Cómo resolver semejantes dilemas? Es muy difícil. ¿Y cómo resolverlo en una sociedad con tantas dificultades institucionales como la nuestra? Es muy difícil. Es no solamente complicado mantener a nuestra comunidad aislada, en cuarentena o en toque de queda, sino que también es completamente complicado mantener a nuestra comunidad aislada y con pocas posibilidades de movilidad para tratar de tener una economía sana. ¿Cómo resolver esa contradicción? Es para mí el elemento sustancial en tiempos de cuarentena. Lo que estamos pensando nosotros en la ciudad de Cali y que queremos un acompañamiento integral de todo el Estado y la sociedad para ello, es que la libertad individual, la libertad de locomoción, la libertad de poder adelantar en tiempos de cuarentena lo que cada sujeto quiera, pueda desarrollarse en la medida en que construimos nuevos comportamientos y responsabilidades, en la medida en que la cultura ciudadana sea la herramienta y en la medida en que nuevos hábitos y costumbres se desarrollen con el ciudadano. Sí, puedo movilizarme y por tanto puedo adelantar las tareas que me plazcan, siempre y cuando soy responsable de utilizar el tapabocas, de lavarme frecuentemente las manos, de mantener un aislamiento con quien voy a adelantar una actividad laboral, comercial o de servicio. Es decir, sí a esa posibilidad de locomoción para lo que queramos, siempre y cuando el ciudadano se convierta en un actor fundamental de evitar el contagio y por tanto sea un promotor de salud y de vida. En ese marco, la campaña que queremos proponerle al país es el héroe sos vos, que cada uno se asuma como héroe, que se asuma como una responsabilidad, entendiendo que de él va a depender la posibilidad de nuevos contagios y que ello lo podamos desarrollar entendiendo que la cultura ciudadana se adquiere y que ese tipo de compromisos demandan toda una tarea pedagógica desde los medios de comunicación, desde la acción pedagógica del comercio, la acción pedagógica de la iglesia y toda una conducta nacional para poderla adelantar. Pero si no se desarrolla la estrategia, nunca vamos a poder tener a ciudadanos y ciudadanas responsables en esta libertad individual. Y la segunda, que tiene que ver con el asunto de
la movilidad para poder tener economía tiene que convertirse en que los espacios económicos sean el escenario pedagógico para ello. Si el centro comercial, si el centro laboral, si el centro de servicios, si el centro de estética, maquillaje, se convierte en un espacio pedagógico para educar a nuestra comunidad en relación a la nueva normalidad, podríamos compensar las cargas de una amplitud en el comercio para poder efectivamente reinterpretarnos en este desarrollo. Y allí tampoco está suficientemente planteado el dilema para que las diferentes empresas se asuman como escenarios pedagógicos para cuidar al cliente interno y al cliente externo, para cuidar al trabajador y a quien compra o quien demanda un servicio. Ni la banca lo desarrolla, ni las empresas lo tienen en su haber, ni existe una directriz nacional para hacer de esos espacios laborales espacios de carácter pedagógico, para hacer de la iglesia un espacio pedagógico, para hacer del espacio público un espacio pedagógico y así encontrarnos en una nueva normalidad. Entonces yo quisiera proponerle a esta comisión del Congreso de la República, a la Comisión Primera del Senado, la importancia de que entendamos que la nueva normalidad nos va a demandar nuevos comportamientos y que esos nuevos comportamientos no se pueden desatar si no existen los presupuestos y si no existe la directriz por parte del Estado a esos diversos escenarios que se ven de ahorita. Y pasaría de eso a compartirles un poco el criterio local. La ciudad de Cali, nuestra amada Cali, está sujeta a grandes presiones. Seguramente en otras zonas del país también existen y deben ser de otro orden. Primero, tenemos la gran presión del proceso migrante, del venezolano que regresa a su país, que viene desde el Ecuador, donde se desdobló de forma inapropiada la epidemia. Las muertes en Guayaquil, las muertes en el litoral de Pacífico del Ecuador generaron tanto daño que generaron una salida enorme de venezolanos que se encontraban allí, de colombianos de larga data allí y también de ecuatorianos que salen desde allí. Esto ha generado una presión migratoria que no ha tenido control ni un proceso apropiado por parte de nuestro, no ha tenido una cuarentena en frontera, no ha tenido un acuartelamiento humanitario en frontera y por eso estos sujetos se han convertido en diseminadores del virus por todo el territorio nacional. Solamente piensen que desde el Ecuador a Cúcuta o Arauca pueden haber 24 horas de viaje quizás por tierra y cada vez que un sujeto, hombre o mujer, hace este viaje, pues está diseminando el virus por todo el territorio nacional. Eso se llama un hiperdiseminador y eso agrava los procesos de infección que hoy tenemos. Y los agrava además bajo un elemento no rotulado de casos importados. Y los agrava porque no llegan por vía aeroportuaria, sino por vía terrestre. Pero a esa circunstancia, que es una circunstancia muy complicada, Cali tiene una segunda presión y es la presión del conflicto de baja intensidad que se desarrolla en el departamento del Cauca. Yo diría que las dificultades con respecto a la seguridad integral del Cauca, las dificultades en términos del asesinato selectivo de líderes y las dificultades socioeconómicas y políticas en el sector se convierten en una presión adicional para el manejo de la pandemia en nuestro territorio. Y el tercer elemento es el tema del litoral. Hago referencia a Tumaco, Buenaventura. Tumaco y Buenaventura, que son, digamos, los puertos del Pacífico colombiano, son puertos que hoy se encuentran con las peores cifras en materia de COVID. Tumaco y Buenaventura tienen un vínculo con Cali muy estrecho. Realmente uno podría pensar que el vínculo es itinerante y permanente. La gente vive en Buenaventura, pero trabaja en Cali, o vive en Cali, pero trabaja en Buenaventura. Y a su vez, nuestra relación con Tumaco es muy estrecha. Tan fuerte es que uno podría decir que la ocupación de unidades de cuidados intensivos en la ciudad de Cali hoy, producto del COVID, está muy atada al tema Buenaventura y Tumaco. Y si ese tema no tiene una respuesta, pues va a colapsar nuestro sistema de salud en Cali. En ese marco, el marco de las libertades individuales,
y la necesidad de restringirlas para garantizar la vida, o la necesidad de educar a nuestro pueblo para mantener libertades sin poner en peligro la vida. En el otro marco de una necesaria movilidad para salvar la economía, pero mejor una economía que sea el escenario pedagógico para controlar la epidemia. Y en el escenario territorial de las presiones, quería yo hacer esta amable intervención en el Congreso para que los honorables senadores tengan elementos y capacidad de análisis a la hora de, digamos, solicitar a los ejecutivos regionales, nacionales y locales respuestas a lo que la gente demanda. Yo diría que hay que hacerlo allí. Y para poderlo hacer, recursos. Y los recursos podrían llegar de esta vía. Nosotros podríamos, por ejemplo, en ciudades como Cali, postergar el pago del impuesto predial y del impuesto de industria. Alcalde, 2 minutos más, por favor, para que pueda concluir. Y decirle al ciudadano que ese recurso lo puede orientar a otro menester si los entes territoriales tuviésemos la capacidad de ir a crédito barato, a crédito de banca internacional o de banca nacional para mantener las gestiones públicas y de esta manera liberarnos de presión. Uno decirle al ciudadano, páguenos el predial, al empresario páguenos el predial, al comerciante páguenos el predial en el 2022 con una tasa de interés muy barata, porque nosotros acudimos a crédito que nos posibilita mantener una línea de inversión. Ese es un primer planteamiento. Diría yo, si se ha salvado la banca, si se ha salvado las EPS, llegó el momento de un salvavidas grueso para entes territoriales como son gobernaciones y alcaldías, desde la más pequeña hasta la más vigorosa. Lo segundo que yo pensaría en términos económicos necesarios es tratar de colocar los recursos en aquellos movilizadores económicos intensivos en mano de obra, como lo puede ser la vivienda, la construcción, la atención social, y adicionalmente mejorar ese gasto público, no precisamente en la línea asistencial. A mí me parece que la línea asistencial es una línea muy peligrosa, construye culturas inapropiadas y puede tener efectos inflacionarios. Si nosotros, en vez de ejecutarlo de línea asistencial, lo ejecutamos en macroproyectos de importancia, que todos rápidamente los podemos desarrollar, no solamente de infraestructura, sino de orden social, podría ser muy clave este momento que vivimos. Y lo tercero que quería decir yo al respecto es que es necesario que el gobierno central comprenda que no podemos haber hecho un gran ahorro público en los entes territoriales con cargo a la ley de ajuste fiscal, a la ley 617. Alcalde, un minuto más, por favor, para que redondee. Tan amable. Sonido al doctor Rivas. Y ahora perdamos ese ahorro y no podamos hacer utilización del mismo. Gracias entonces por las posibilidades. He tratado de ser muy concreto y orientado. Alcalde, si puede permanecer un segundo, como se tiene que retirar, el senador Roy Barreras me ha pedido para hacerle una palabra para que lo podamos dejar retirar. Y una moción, Santiago. Después sí, gracias, señor presidente. Muchas gracias, señor. Señor presidente, quería decirle que yo ya puedo permanecer más tiempo porque ya me aplazaron la otra tarea que tenía. Bueno, perfecto. Igual pues permitámosle la pregunta al doctor Roy, que ya lo había solicitado. Gracias, alcalde. Gracias. Gracias, presidente. Gracias al señor alcalde. Me parece que aquí hay propuestas innovadoras que seguramente podrán ser útiles para otros mandatarios locales, a propósito, por ejemplo, del aplazamiento del predial o alguna otra propuesta que usted ha hecho en el pasado sobre la utilización de algunos bienes de la SAE. Pero, sin embargo, yo quiero hacerle esta pregunta concreta. Ya ha dicho, por ejemplo, que la inversión asistencialista termina, digamos, generando unos riesgos enormes y que es mucho más eficaz invertir en macroproyectos. La pregunta es si en esta emergencia, donde el gobierno nacional ha recaudado cerca de 24 billones de pesos de las fuentes conocidas para atenderlas a través de... Llegado al alcalde de Cali. El alcalde de Cali gobierna una ciudad de 2,5 millones de habitantes y, como lo ha explicado, el impacto de Buenaventura, la costa pacífica, al norte del Cauca,
pero además el impacto de la migración venezolana lo pone al frente de 4 millones de ciudadanos que tienen que resolver, más la migración del resto del Valle del Cauca. Es el 10% de la población colombiana mal contada. Uno diría que si había más de 20 billones para la emergencia, deberían haberse invertido el 10% en esta región del Pacífico, por lo menos 2 billones de pesos. La cifra que tengo es que es casi nada lo que ha llegado de recursos de emergencia, y a partir de mañana, y esta es la pregunta, o del 1 de junio, una vez que en la práctica se levanta la cuarentena, serán alcaldes y gobernadores que nos escuchan los que tendrán sobre sus hombros la responsabilidad de la reactivación social y económica y el drama de la gente que salió con hambre a conseguir empleo, más la curva epidémica que se va a acrecentar. Entonces, ¿ustedes tienen recursos de emergencia o van a afrontar el pico más duro de la epidemia y de la crisis económica solo con sus recursos y el gobierno nacional de emergencia? No digo de recursos ordinarios, de ADRES, de punto final, de emergencia. ¿Cuánto le ha girado para atender cerca de 4 millones de colombianos en esta crisis del COVID, alcalde? No, senador Roy, nosotros no hemos recibido ningún peso, digamos, de transferencia directa y de libre destinación con cargo a la crisis. Lo que ha recibido la ciudad ha sido de forma indirecta. Digamos que ha recibido por parte de la gestión del riesgo 5.000 mercados para mayores de 70 años. Ha recibido por el Ministerio del Interior 9.900 mercados para con personas vulnerables. Ha recibido desde la banca las personas que reciben estos subsidios directos, pero recursos para que las alcaldías nos puedan proveer en materia de seguridad extraordinaria, digamos, de cultura ciudadana, de atención directa a la crisis, de orientación de ollas comunitarias o cualquier otro tipo de proceso, no los hemos recibido. Y yo diría que también uno se siente un poco inapropiado, como no en buena condición de colocar la tutuma y la solicitud al gobierno central de manera permanente. Lo que trato yo como alcalde de Cali es darle estrategias y propuestas al gobierno central para que nos posibilite a nosotros ese ejercicio. Cuando yo les digo, por ejemplo, denos la oportunidad de un crédito barato para que nuestros ciudadanos no paguen el predial y la industria y comercio, y esos recursos puedan ser utilizados en los emprendimientos, buscamos una salida. Cuando nosotros decimos, por ejemplo, denos la posibilidad de un endeudamiento a cero tasa de interés para que las empresas no tengan que pagar los servicios públicos y podamos nosotros dilatar eso a pagos de 24 y 36 meses, es una salida. O cuando les posibilitamos o les señalamos la importancia de monetizar los recursos y bienes del narcotráfico para poder nosotros adelantarnos en términos de una movilización económica de la ciudad. Y también señalar la importancia que no sea meramente una transferencia directa de gasto. Hay otras oportunidades para desarrollar. Grandes gestores de bioseguridad, es importante tenerlos en todo el territorio. Gente educando gente en el espacio público es la mejor de las respuestas. Yo diría que el camino equivocado es en consolidar unidades de cuidado intensivo, pues seguramente hay que tener muchas, pero es atender consecuencias cuando tenemos que aprender a intervenir causas.